esta hora en su programa A la Luz de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por su emisora Bendición 92.7 FM. En esta tarde estaremos elaborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, quienes habla su hermana Elizabeth Romero, y en el mensaje nuestro pastor maestro Jesús Romero, todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuentes. Nuestro punto de contacto para sus mensajes o preguntas con relación al tema que se está tratando es el 0412-636-9658 y 0426-910-5778. Y también en Google, YouTube, Facebook, a la luz de la palabra Pastor Jesús Romero, se puede disfrutar de los temas que se están dando a través de este programa. Y he presentado este programa a la luz de la palabra gracias a la Iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en la casita en el 23 de enero. Allí tenemos servicio martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Los domingos tenemos la Escuela Bíblica Dominical a partir de las 10 de la mañana. Y en Ocumare del Sur también usted puede disfrutar de su librería cristiana, El Mayor de Mis Sueños, que tiene todo lo que usted necesita para la edificación de su vida espiritual. Allí encontrará Biblia, diccionarios, libros, tratados, CD, videos, gorras, también hay faldas, franelas, todo lo que usted necesita en quincallería, al mayor y de tal, frente a la Plaza Bolívar, en el Centro Comercial Canaima, en Ocumare del Sur. Ahora les recuerdo, hermanos, que debemos de tomar nuestro cuaderno, lápiz y Biblia, que vamos a estudiar en esta tarde un tema muy interesante que nuestro pastor maestro. Aleluya, Dios bendiga pues a mis hermanos que nos escuchan en los valles del Tuy, que nos escuchan fuera de los valles del Tuy, y a todos nuestros amigos que escuchan siempre el programa de A la Luz de la Palabra. Muy bien, amados hermanos, quiero en esta tarde pues recordarles que el programa A la Luz de la Palabra es única y exclusivamente de enseñanza bíblica, para que usted pueda estudiar, para que usted pueda preguntar. El programa A la Luz de la Palabra es para que usted estudie, para que usted busque su lápiz, busque su cuaderno, busque su computadora, su laptop, su Biblia, y usted puede estudiar con nosotros. También, amados hermanos, para que usted mande su sugerencia a través de la mensajería de texto, para que usted mande su comentario referente al tema. Que siempre, hermano, referente al tema, hermano, porque yo estoy aquí es para enseñar, para escudriñar y para estudiar con cada uno de ustedes que están allí, pues, del otro lado de este micrófono. Así que busque su lápiz, su cuaderno, que vamos a continuar en esta tarde, amados hermanos, con el tema La fe que vence al mundo, y hemos estado hablando de la fe que Abraham tuvo. La Biblia dice que Abraham salió no sabiendo a dónde iba, no sabiendo a qué lugar iba, porque él había salido hacia una nación o con la fe puesta en una visión de una nación externa o de una ciudad eterna, cuyo arquitecto es y constructor es el Dios de los cielos. También vamos a tener en esta tarde a nuestro hermano Pastor Henry Contreras con nosotros, que va también a compartir pues en esta tarde el tema que estamos tratando. Vamos a compartir en esta hora pues con el Pastor Contreras, que está haciendo acto de presencia, y usted, bueno, hermano, tiene la oportunidad de enviar su mensaje, ya que el Pastor Contreras está siendo reconocido a nivel ya radial y a nivel ministerial como un historiador bíblico. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y entonces, esta tarde, Pastor Contreras, ¿cómo está todo? Dios le siga bendiciendo. ¿Cómo se prepara para esta tarde la mensajería de texto? Para responder, para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para hacer todo lo que la Biblia nos manda en esta tarde. Bienvenido, hermano. Bueno, muchas gracias a todas y todos los que nos sintonizan esta tarde en el programa La Luz de la Palabra. Contento, feliz, complacido por estar aquí una vez más en este programa, que lo siento como parte mía, de verdad, así debo decirlo, y agradecerle a Dios porque este espacio, este programa es una sincera bendición
en defensa de la verdad, de la edificación, del avance del cuerpo de Cristo, de niveles cada vez más profundos, de la palabra de Dios, centrarnos realmente en ella y difundir esa verdad, y estar dispuesto pues a arriesgar lo que sea necesario para que esa verdad pueda prevalecer, para que la Biblia pueda ser la que tome la palabra. Es cuando la Escritura realmente toma la palabra, las vidas caen rendidas ante el poder de Dios, hay salvación, hay edificación, hay crecimiento, hay un desarrollo, existe realmente un quebrantamiento y descubrimos lo que somos en la presencia de Dios. De tal manera que en este tiempo es absolutamente necesario que la palabra de Dios sea la que tome los púlpitos, tome la radio, tome todos los espacios habidos y por haber, los espacios teológicos, los espacios teocráticos, por qué no los espacios eclesiásticos y sobre todo los corazones, pastor. De tal manera que me complace mucho pues poder estar aquí en esta tarde, en este programa a la luz de la palabra, bueno, intentar hacer un aporte, un granito de arena, apoyar en algo, en lo que se pueda, pues, en el tema que usted está adelantando. Amén. Muy bien, bueno, estamos tratando el tema la fe que vence el mundo y estamos tomando pues como punto de referencia a Abraham y a la promesa o a la palabra que se le da a Abraham. Luego se convierte en dos pactos, como dice la Biblia, uno en la carne y uno del espíritu. Pero quisiera hacerle una pregunta en esta tarde acerca del Israel nacional o del Israel político. ¿Por qué se le llama a Israel en este tiempo sionista? O sea, ¿por qué se le dice el Israel sionista? O sea, ¿debido a qué se le dice o se habla de esa manera en contra de Israel? Bueno, es importante la pregunta, de verdad hay que diferenciar lo que es el sistema político sionista del Estado de Israel en este momento de lo que es el pueblo de Israel con sus costumbres, su cultura y sus tradiciones, que no solamente históricamente, sino que están muy bien documentadas en esa parte de la Biblia que nosotros llamamos Antiguo Testamento y que los judíos llaman la Tanaj. En esa parte de la Biblia se encuentra lo que fue la historia bíblica de Israel, pero en este momento el Estado sionista de Israel no se remonta a una historia bíblica, sino que se escuda en una historia bíblica, pero los que realmente tengan la oportunidad de informar, pueden ver en el momento donde Israel se formó como nación, últimamente como nación desde el punto de vista político, y se van a dar cuenta que hay rabinos que en este momento se han pronunciado con mucha fuerza. Escúchese bien, no son ni rabinos, ni son afectos, ni son rabinos, no son ni cristianos evangélicos, ni tampoco afectos a nosotros en este caso, y son personas que presentan documentos muy serios. Del momento en que nació el Estado de Israel, también nació una visión atea, una visión anti-Dios en el seno de lo que es el Estado sionista de Israel, donde ellos se propusieron desde la escuela, desde la educación, negar a Dios, negar la existencia de Dios. Y uno se sorprende porque quien puede leer el Antiguo Testamento va a ver el plan de Dios, va a ver el privilegio que en tiempos pasados pudo haber tenido esta nación, más bien el inicio en el que mediante el cual Dios empezó a mostrarnos su plan y su propósito y arrancó en cierto modo con esta nación para que en este momento el Estado sionista de Israel termine lo que está terminando. Es decir, hay que hacer una diferencia, pastor, entre lo que es el sionismo, entre lo que es el judaísmo y entre lo que es el semitismo. En lo personal, yo no me declaro antisemita, no estoy de acuerdo con la corriente judaica, pero tampoco estoy de acuerdo con la corriente del sionismo, este sistema político que, como estamos diciendo, niega rotundamente las tradiciones bíblicas. Entonces, hay que tener como que mucho cuidado con esto. También, además, aprovechando pues la pregunta, hay que ver lo que es la tierra de Canaán, lo que es la tierra conocida como la tierra de Israel en los periodos bíblicos y lo que es la tierra de Palestina bajo la ocupación romana.
que también hay que tener cuidado con eso porque mucha gente, las personas hablan, se pronuncian en contra de Palestina y no es una parte de Israel, sino que forma parte de Israel cuando uno revisa el escenario geográfico e histórico del pueblo de Israel en común. Amén. ¿Por qué en la iglesia se mete una enseñanza y dicen que Israel es el reloj de Dios? O sea, ¿qué puede aportar usted? ¿Es Israel el reloj de Dios? ¿Dios tiene algún reloj? ¿Es Israel verdaderamente? ¿De dónde cree usted que se saca esa enseñanza de que Israel es el reloj de Dios? Y es una enseñanza pues que, como todos sabemos, está metida dentro de la iglesia cristiana, la iglesia evangélica la predica con mucha fuerza, y muchos líderes teólogos y maestros de la palabra de Dios fundamentan esa teoría de que Israel es el reloj de Dios. O sea, ¿de dónde cree usted que sale esa teoría, pastor? Vamos a empezar a liberar La la pregunta. Liberar la pregunta de sesgos y generalizaciones, porque estoy seguro que una buena parte de la iglesia no piensa eso que usted acaba de afirmar. De hecho, yo no lo pienso. Gloria a Dios. Y habrá muchos cristianos que en este momento nos siguen por radio y opinan de manera distinta, que por cierto nos gustaría ocultar su opinión. Amén, amén. Toda la pregunta que está elaborando el pastor Romero en este momento, porque esto tiene que ver más que todo con la escuela dispensacionalista. Y buena parte de la iglesia ha sido secuestrada dentro de este nivel de interpretación por excedencia bíblica que a todas luces muestra ser ilegítima cuando se somete. Eso es relativamente nuevo, pastor. Podemos ubicar nosotros entre los siglos XVIII y XIX este tipo de interpretación dispensacionalista, con ponentes de repente como Larry Chafer, Scofield, Pentecoste y todo este tipo Darwin. Exacto. Todo este tipo Nelson Darwin es el criador de este sistema, es que secuestró la cuestión y todavía la gente secuestra. No. Bueno, muy bien, entonces siempre es importante poder identificar la matriz de esto, lo que ven los cabecillas de la banda, los cabezas, exactamente. Porque al identificarlo, eso le permite a los que nos siguen por radio poder ubicarse en un contexto temporal y descubrir que ninguna porción de la Biblia designa a Israel como el reloj de Dios, como si Dios dependiera de un reloj, porque desde luego cuando los apóstoles, con la esperanza de que el Señor restaurara el reino de Israel en el contexto político en el que ellos lo conocían, hay que recordar que ellos todavía no tienen el Espíritu Santo cuando le formulan esa pregunta al Señor, si Él restaurará el reino en ese tiempo, y el Señor les dice que no les toca a ellos saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su absoluta potestad, y los enfoca en lo que les toca, esperar el Espíritu Santo y emprender la tarea de la evangelización, la tarea de la predicación de Jesucristo en las naciones. Y óigase bien, sin excepción, en todas las naciones, incluido Israel, porque cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo a partir del verso 14, y todo el contexto del discurso, el primer sermón que presenta el apóstol Pedro lo va a dirigir a la nación de Israel, en el corazón, en el centro de Israel, es decir, en Jerusalén. Y 3.000 personas aproximadamente respondieron al llamado de Dios en nombre de Jesucristo. Luego se recoge otro discurso, y en ese otro discurso, el segundo discurso creo que trajo más o menos 5.000 personas. Sí, es lo que la Biblia dice. La iglesia crecía de una manera exorbitante, y nosotros vemos que el mensaje para Israel no estuvo condicionado a otra cosa que no fuera venir a los pies de Cristo, y de ese modo venía el Espíritu Santo a ellos, al igual que a nosotros los gentiles. De tal manera que cuando nosotros revisamos lo que es historia realmente bíblica, descubrimos que en ningún momento Dios ha definido a Israel como el reloj de él, como si él tuviera un reloj del cual estuviera dependiendo, en este caso Israel. Cuando Pablo tuvo que pronunciar cerca de Israel, dijo que los judíos buscan señales. Dijo el apóstol Pablo, en cambio, que
nosotros, en cierto modo, debemos estar enfocados en Cristo. Ahora, el apóstol Pablo era judío de los judíos, y sin embargo él no radica su mensaje, pues inclusive el apóstol Pablo fue uno de los contrincantes de los judíos, o de los judaizantes, porque la diferencia que se estaba haciendo ahora en lo que es los judaizantes, lo que es el semitismo, y lo que es la pregunta que le hice de los sionistas, que sionista quiere decir el Estado político de Israel. Eso es lo que quiere decir. Hay muchos gringos estadounidenses que no son judíos, pero son sionistas. Son sionistas, o sea, sí que hay muchos sionistas y evangélicos. Sí, pasa mucho. Ajá. Y hay muchos judíos, muchos que no son judíos, pero son sionistas, y hay muchos judíos que no son sionistas. Sí, fíjate. Por ejemplo, la Biblia no habla de que Israel es el reloj profético de Dios, pero sí hay una avanzada teoría dentro de algunas iglesias cristianas de que Israel es el reloj profético de Dios. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis de lo que estamos analizando, esto viene, hermano, porque sabes que los judíos tienen una enseñanza que ha traspasado la iglesia de que el reloj está parado, o sea, que el reloj de Dios está parado. Entonces, ese reloj, ellos dicen que se paró cuando llegó Cristo, porque los judíos no lo aceptaron, y como los judíos no aceptaron a Jesús, entonces ellos enseñan que entonces ese reloj se paró ahí, y en el tiempo nosotros los gentiles, pero cuando venga Cristo, que se lleve su pueblo, entonces ellos dicen que el reloj comienza a caminar nuevamente. Ahora, creo que ellos sacan eso de un texto bíblico que está en Daniel, capítulo 9 y 17, que me gustaría compartirlo y leerlo en esta tarde, justamente con usted y con nuestros oyentes, para hacer un análisis allí del texto de lo que más o menos podemos entender allí. Buenísimo que se lea el texto, pero es interesante que cuando se mira el texto dentro del contexto, es un libro, el libro de Daniel, es un libro ambientado en el Antiguo Testamento, en la cultura judía, y es interesante que los autores del Nuevo Testamento no interpretan ese texto. Cuando no lo interpretan los autores del Nuevo Testamento, es decir, que no tenemos nosotros un lente cristiano, una óptica cristiana desde el texto, y hoy por hoy la óptica cristiana que tenemos del texto no nos viene de los autores de la Biblia, sino que nos viene de las opiniones de hermanos de hoy en día. Y es allí donde está la controversia del asunto. Porque, pastor, cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento la interpretación de una porción de la Biblia, cualquiera que sea, por ejemplo, Isaías 7:14, donde se dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús o Emmanuel. Allí no hay discusión, porque los autores del Nuevo Testamento están tomando el texto, Isaías 7:14, y lo están interpretando, y ya no hay peligro para la tergiversación. Pero ¿qué sucede cuando se toman pasajes del Antiguo Testamento que no lo tomó la iglesia primitiva, que no lo tomó Pablo, que no lo tomó Pedro? Quedan abiertos a la especulación y al capricho de cualquiera o de cualquier persona hoy en día. Y de allí la necesidad de nosotros ser un poco más responsables a la hora de nosotros interpretar un pasaje de la Biblia. Amén. Vamos a leer el texto en esta tarde. Daniel, capítulo 9, versículo 27, allí está hablando pues de las 70 semanas y obviamente está hablando de la última semana de Daniel, o sea, está hablando de la número 70. Y es la interpretación que más o menos le dan los eruditos y enseñan que de ahí pues parte la idea de que ahí es, de que tiene el reloj, de que Dios está hablando ahí el reloj y que esta semana está perdida en el tiempo, que no la consigue nadie, solamente cuando venga Cristo esta semana es que va a salir como se dice, a la luz pública, pues, y que esta semana se cumplirá en el tiempo de la gran tribulación, y ellos enseñan y dicen que esta semana es única y exclusivamente para el pueblo de Israel, pero vamos a leerla para ver qué es lo que dice la escritura allí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Amén. Fíjate. Esto dice que por otra semana confirmará el pacto. Está hablando de confirmar el pacto. Ahora, la palabra confirmar, ¿qué podemos sacarle a la palabra confirmar? Confirmar es ratificar algo. Confirmar es ratificar. O sea, que está diciendo que por otra semana ratificará el pacto con muchos. Ahora, esta semana dicen esta gente que confirma el pacto con muchos, ellos enseñan y dicen que es el anticristo, un anticristo que va a venir y va a ser un templo allá en Jerusalén. Y ese templo, ellos dicen que ese templo va a ser para adorar al Dios Todopoderoso. Pero cuando nosotros hacemos un análisis, nosotros nos vamos a dar cuenta que el diablo nunca ha hecho pacto. O sea, esto me lo escuchaba yo antes, ¿no? Cuando yo no era cristiano, yo escuchaba que la gente que tenía real, no, este tiene real porque hizo un pacto con el diablo. Entonces se oía en esa versión folclórica. Ajá, inclusive se oían las canciones llaneras de los pactos y la cuestión con el diablo. Pero en ninguna parte de la Biblia, bueno, yo no sé, usted que es un historiador bíblico, yo no me considero un historiador bíblico, pero usted que es historiador bíblico, ¿hay algún pasaje de la Biblia donde la Biblia diga que Satanás ha hecho un pacto con la humanidad? No está claro eso, hasta donde yo sé no lo he visto. De todas maneras, el término de historiador no. En todo caso, alguien que le gusta investigar, eso sí me gusta, pues, la investigación. Pero en todo caso, no leemos nosotros en la Biblia algo así. Entonces hay que rescatar el contexto allí de confirmar o de ratificar. Bueno, porque si es el diablo que va a confirmar, quiere decir, o sea, no es que va a hacer un pacto, dice que lo va a ratificar, que lo va a confirmar. Por eso yo le hago la pregunta, ¿es que el diablo ha hecho algún pacto con la humanidad? Que ahora, porque para confirmar un pacto, para ratificar un pacto, quiere decir que ya tiene que haber aunque sea una palabra, o tiene que haber un documento, lo que hace falta es la firma, porque aquí lo que está hablando es de una firma, porque cuando la Biblia dice que va a confirmar el pacto, que va a ratificar el pacto, quiere decir que ya el pacto está hecho y se va a poner la firma al pacto, más o menos lo que la Biblia está queriendo decir, es lo que, haciéndole lo que usted llama un exégesis a este texto. Claro, porque la Biblia dice, ¿verdad? Y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Y nosotros leemos aquí en Mateo, que yo le decía a hermana Elisa que no lo busque, cuando Jesús toma la cena, ¿verdad? Que él habla y dice que esta copa es el nuevo pacto que hará con muchos, y prácticamente utiliza como la misma palabra que está utilizando aquí el profeta, utiliza como las mismas palabras, o sea, son muy parecidas. Vamos a leerlo para ver. Mateo capítulo 26, verso 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. O sea que son unas palabras muy parecidas. O sea, allá dice que confirmar el pacto con muchos. Ahora Jesús está diciendo que esta es la sangre de su nuevo pacto que va a ratificar con muchos. Pues, o sea, y utiliza la palabra muchos. Porque nosotros tenemos que entender algo, hermanos, que en la antigüedad para Israel, nosotros solamente éramos gentuza o muchedumbre o gentiles, pues como la Biblia lo llama. E incluso el calificativo de peso. A ver, entonces cuando la Biblia aquí dice que hará un pacto con muchos, ¿dónde puede estar el peligro? Bueno, que se está malinterpretando el texto y se está enseñando que el que va a hacer pacto es el anticristo. Entonces puede haber un peligro, o sea, no solamente el peligro de interpretación, sino que se le está atribuyendo algo que solamente lo va a confirmar Jesús, porque ¿qué es lo que Jesús va a confirmar? Bueno, el pacto que se le hizo a Abraham, pues, a Abraham se le hizo un pacto, y el que iba a poner el sello a ese pacto, el que tenía que confirmar ese pacto era Jesús, y Jesús aquí le está diciendo que cuando él está tomando la cena dice que esa es la sangre del nuevo pacto, refiriéndose pues al sacrificio, ya que yo creo, Pastor Henry, que el sacrificio en la cruz, hecho por Jesús, creo que es el que pone prácticamente el sello. Ese es el sello ahí está el sello de la confirmación en cuanto a la salvación del mundo gentil. Por supuesto que sí, y en qué otro pacto podemos pensar.
Además, el concepto de pacto que está presente en la Biblia, que vamos a ver tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es la palabra penis en hebreo y ateque en griego. Y en los dos contextos está muy clara una línea doctrinal, y eso siempre está relacionado con Dios. Está relacionado con Dios, está relacionado con los poderes de las tinieblas, no tiene una connotación diabólica. Esa línea de la revelación no está contemplada en la Biblia ninguna postura doctrinal de Satanás o un anticristo que pueda ratificar un pacto, y mucho menos con mucho. Eso no lo enseña la Biblia como doctrina. Y cuando nosotros intentamos promover e impulsar esto como doctrina, hermano, ¿cuál es el asidero de todo esto? ¿Cuál es el fundamento? ¿En qué nos apoyamos para sostener eso? Ahora, cuando mostramos nosotros el verique, el pacto, el viatique, como queramos nosotros llamarlo, cuando lo mostramos desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y siempre tiene un asidero bíblico en la Biblia, en las tradiciones bíblicas. Eso está presente tanto en el Pentateuco, está presente también en los profetas, está presente en toda la línea histórica del pueblo de Israel, y va a penetrar en el Nuevo Testamento, y obviamente se está citando el pacto por excelencia, que es el pacto que hace Jesús con la humanidad, o que hace la humanidad a partir de la persona de Jesús. De hecho, un pacto incondicional. Fíjate que el pacto que se realizó en el Sinaí fue un pacto condicionado, donde Dios entró en alianza con el pueblo de Israel, pero Israel tenía que guardar ciertas condiciones, y las condiciones están claramente establecidas allí. Pero en este pacto, o esta alianza, que va a ratificar Jesús con muchos, en este pacto no hay un condicionamiento de por medio. Simplemente toma la copa y dice que es por el perdón de los pecados de muchos. Y hay que destacar que si Daniel 9:27 dice que hará cesar el sacrificio, obviamente a partir de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios no reconoce otro sacrificio. El brujo para hacer sacrificio, el partero para hacer sacrificio, el judío para hacer sacrificio. La gran pregunta es si Dios lo reconoce, porque según la Biblia hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ese impulso casi innato de la humanidad de acercarse a Dios, y para poderse acercar a Dios es necesario presentar un sacrificio por causa de que ningún ser humano que se considera apto para acercarse a Dios, si antes no le presenta un sacrificio, bueno, antiguamente era el sacrificio de animales. Y el pueblo de Israel no escapó a esta regla, otros pueblos, otras culturas no escaparon a esta verdad, pero usted ve en el cristianismo, a partir de la figura y la persona de Jesucristo, que después de la muerte de Jesús, los apóstoles, los seguidores de Jesucristo, no realizaron ningún tipo de sacrificio para acercarse al Señor. O sea, para la iglesia cesaron los sacrificios. Me parece que la iglesia entiende esto perfectamente, pero los judíos no lo entienden. ¿Dónde está el problema? Que es una iglesia que está soñando con otro templo distinto a la iglesia que es templo y morada del Espíritu Santo, que eso también hay que verlo y hay que profundizar en ello, y están soñando otra vez con otro templo, con un asunto muy terrenal, y que ese templo va a representar los intereses de Dios. Definitivamente los intereses de Dios están representados en Cristo, ¿no? Y Cristo es el templo. Bueno, déjame leer este mensaje aquí que un hermano me dijo: buenas tardes, pastor, estoy buscando por Google y me sale Jesús Adrián Romero. Usted tiene que meterse en A la luz de la palabra. Diga bien, el hermano que me manda el mensaje, A la luz de la palabra, pastor Jesús Romero. Y este tema no le va a salir por Google ahorita, porque la emisora no está saliendo por internet, sino simplemente que estamos metiendo los temas para el día de mañana. Sí, el tema está a partir de las 12 de la noche, ya está metido en Google, y para que usted se meta pues en A la luz de la palabra, Pastor Jesús Romero, porque Adrián Romero tiene el mismo nombre mío, entonces usted busca allí, pero como este hombre tiene tantos videos ahí, sale primero que yo. Redondear una idea, pastor, que con la muerte y la resurrección de Jesucristo está el brote de la voluntad nueva y definitiva de Dios para todos los seres humanos. Amén. Ahora, fíjese que ahí se retoma más o menos el modelo de Génesis capítulo 1, que cuando uno revisa Génesis capítulo 1 es una humanidad sin templo. Sí.
sin templo. Usted no ve templo en este capítulo 1. Si hablamos de un templo, hablamos de un templo cósmico. No, y en Génesis capítulo 1 ni tampoco se ve templo en la eternidad. Dice que tampoco se ve templo, dice que el templo del poder. Por eso permítame redondear la idea. Gloria a Dios. Porque si hoy los judíos intentan embarcarse en la aventura de un templo que representa los intereses de Dios y a una iglesia, que se está dejando seducir y arrastrar por eso, no han entendido lo que aconteció con la resurrección de Jesucristo, porque con la resurrección de Jesucristo surge una humanidad completamente nueva, completamente restaurada, que ya no necesita de un templo. El representante de un templo, de los intereses de un templo, eran los sacerdotes que necesitaban presentar la ofrenda delante de Dios por el pueblo. Pero digamos que qué necesidad de templo va a tener una humanidad resucitada, regenerada en Cristo, ya no es necesario ningún templo ni ningún tipo de sacerdocio, ¿vale? Amén. Bueno, el problema no es que los judíos lo crean, o sea, porque recordemos que los judíos tienen un problema, los judíos sionistas o políticos tienen un problema, que ellos como un hijo que su padre pues le ha prometido todo y de repente el padre decide pues darle la herencia a otra persona y entonces aquel hijo pues encaprichado cree que esa herencia es de él y que se la tiene que quitar al hijo y que esa cuestión que están así pero el problema con ellos, bueno, sería otro problema, pero el problema que nosotros tenemos es que la iglesia esté creyendo eso. Oye, ahí sí hay un grave problema. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que entender que el templo de Dios fue Cristo y que ahora el templo de Dios aquí en la tierra no es ninguna estructura de bloques ni cemento, aunque nosotros pues nos congregamos en locales, ¿verdad? O en casas, como hacían en los cristianos primitivos. Pero la Biblia enseña y dice que el templo y la morada de Dios, porque Dios es el Espíritu Santo, en nuestro corazón. Entonces, que la iglesia esté enseñando y esté diciendo que los judíos tienen que ser un templo, porque inclusive si atreven a decir, porque los judíos ahí a dónde van a alabar a Dios. Imagínense que este es un horror, en vez de un error garrafal, como se podría decir. Entonces, la iglesia tiene que estar clara, hermano, de lo que es en Cristo, verdaderamente, para que podamos entender el propósito de Dios para con los muchos, que se habla en el libro de Daniel, y que Jesús dice que va a confirmar su pacto, o que el nuevo pacto que Él va a hacer con muchas personas es a través del sacrificio de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que este pueblo que está allí, que escucha, que oye, que ha sido dominado, que ha sido secuestrado, que ha sido engañado, que traten, porque aquí no es que estamos manipulando gente, si usted tiene que creerlo, porque lo tiene que creer, no, aquí se le está dando, inclusive, se le está dando la oportunidad de que usted estudie, de que usted pregunte, de que usted indague, y de que usted participe justamente con nosotros, inclusive se le está dando nombre, por lo menos como John Nelson Darby, que es el padre de las dispensaciones, que se hablan, que usted busque allí, que usted pueda corroborar, también con Pentecoste, con aquella gente, el mismo Simon, toda esta gente que son todos los creadores de Chapter tiene y es una teoría sistemática. Somos grandísimos, que han influido de forma decisiva en los institutos bíblicos. Bueno, porque los institutos bíblicos siempre se han documentado son con estas enseñanzas, y son las enseñanzas que le daba el pueblo, y es lo que estamos hablando, lo que usted dice, o sea, le secuestraron la enseñanza al pueblo y comenzaron a dar la enseñanza que ellos creen que es la enseñanza de Dios, y entonces tenemos un pueblo allá afuera, hermano, que quiere aprender, que está como confuso, pero también hay como se dice, hay una teoría, la cual lo está arropando, que ellos si no buscan, si no indagan, hermano, para salir de ahí le va a costar. Ese es el problema, es que se está leyendo la Biblia con nuestros ojos. Ya no se lee la Biblia con los ojos del Espíritu Santo, sino con los ojos de Chapter, de Coffee. Se lee la Biblia a través de los ojos y las ideas de ellos, sobre todo dentro de esta corriente dispensacionalista que tanto daño le ha hecho a la sana interpretación de la Escritura. Y cuando usted trata de
de dar una opinión, entonces le reprenden el diablo y le reprenden el demonio para que la gente se calle. Sí, porque es una manera de callar a la gente. Te reprendo diablo, te reprendo demonio, te reprendo Satanás. Entonces la gente dice, bueno, seré diablo, seré Satanás, seré demonio, ¿qué ves? Entonces fíjate, hermano, que hay una falta de respeto tal que, la gente va a entregar cuenta por eso. Que la Biblia dice que el que le diga fato a su hermano está expuesto a un juicio. Imagínese que usted me diga a mí, o que yo le diga a usted diablo, que yo le diga demonio, que yo lo reprenda como que usted es diablo. Eso es más que fato, eso es más que tonto, eso es más que estúpido. O sea, es una palabra que tiene un significado aún mayor que esa palabra que nosotros estamos citando. Eso es correcto. Ahora, cuando uno revisa las escrituras, que hacia donde uno debe mirar, y siempre en revisar la escritura hay que ver cuál es la intención del autor, cuál es su propósito dentro de todo el libro. Todo el libro responde a una lógica, y esa lógica fue inspirada, avalada, impulsada, promovida por el Espíritu Santo. Por ejemplo, la lógica del libro de Hebreos, todo un libro de exhortación. ¿En qué consiste y en qué idea se va a mover toda la disertación del libro? Bueno, sencillamente en que muchos cristianos se estaban viendo sumamente tentados de volver de nuevo al templo, de regresar de nuevo al culto antiguo, de regresar de nuevo a todo este ritual, y el autor de Hebreos es por esa razón que le sale al paso a esto, y toda la exaltación de Cristo se va a presentar en esta línea. Allí Jesucristo entonces es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Moisés, superior al templo, superior a los sacrificios, superior al sacerdocio arónico. Y para ustedes contar, se va a ir contrastando todo esto. ¿Por qué? Porque existía el riesgo serio de que ellos regresaran de nuevo atrás. ¿Y qué implicaba regresar de nuevo? Bueno, volverse de nuevo era regresar de nuevo al templo y todo el ritual que se promovía y se hacía dentro del templo. De manera que el templo siempre ha sido una tentación latente, no solamente para judíos, sino también para cristianos, porque lo estamos viendo, pues. Ahora, si en Cristo lo tenemos todo, porque como iglesia lo tenemos todo, absolutamente todo en Cristo. La plenitud de la deidad. Imagínese usted. La plenitud de la deidad. Entonces, si en Cristo lo tenemos todo, ¿qué hacemos nosotros mirando hacia Israel? ¿Qué hacemos nosotros mirando hacia un templo? Lo que tenemos que orar por Israel. Por supuesto, por todas las naciones. Y por todas las naciones. Por todas las naciones. Porque es que Dios cuando nos ve, no está viendo raza o nacionalidad, está viendo su creación. En la antigüedad siempre veía la raza que era la raza israelí. La visión que tenemos que tener ahora de Dios se desprende desde la persona de Jesucristo. Amén. No se puede desprender desde otra óptica. Superior a todo lo que usted está La hablando. otra óptica es completa, pero la óptica que se presenta de Dios a partir de la persona de Jesucristo es completa. Ya Dios no tiene nada que decirle a la humanidad. Todo lo que le iba a decir se lo dijo en Cristo. Amén. Y está en la palabra, está en su palabra. El problema es que, no sé, se malinterpretan los textos, porque este texto de Daniel capítulo 9, creo que el texto de Daniel capítulo 9, del verso 27 en adelante, creo que está distorsionado todo. O sea, a mi entender, creo que está distorsionado todo, y la iglesia se lo ha comido y no lo ha podido digerir, y entonces hay una confusión allá tan tremenda, tan terrible, que la iglesia ahora está como metida. Pero esto es debido, hermano, a lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 15. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 24, versículo 15, vamos a ver allí que Jesús dijo una palabra, y con esa sola palabra que dijo Jesús, entonces, oye, hermano, han tomado el libro de Daniel prácticamente completo, y han tomado el capítulo 9 del libro de Daniel completo para diversarlo de esa manera, y bueno, y ahora vemos los problemas. ¿Cómo dice Mateo capítulo 24, versículo 15? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Bueno, con esto todo el versículo que yo. Pero qué impresionante, pero es que
el texto se explica por sí mismo. Gloria a Dios. Porque razón que está hablando del templo que se destruyó en el año 70. Amén. De hecho, es tan claro esto que se le está diciendo el que lee entienda. Y Así se es. está refiriendo a que la generación no está apuntando a esta generación que por cierto no entiende, lee y no entiende. Oye, Gloria a Dios, una trampa. Sí. Entonces, sí, pero el problema, hermano, es que dicen que el Espíritu Santo, porque aquí hay un problema, que yo veo que la iglesia ha olvidado como la palabra, o ha puesto la palabra a un lado, y ellos se van más que todo a la oración. Entonces le enseñan a los cristianos que si ellos oran, Dios le va a hablar y le va a revelar cosas grandes y ocultas que ellos no conocen. A ver, hermano, entonces uno lo que se la pasa orando y no lee la palabra de Dios. Entonces, como uno no lee, lo que hace es escuchar y repetir, y uno está orando. Porque, oiga bien, si hay una gente que ora en la iglesia evangélica, como nosotros, los cristianos evangélicos, nosotros hacemos vigilia de oración, hacemos culto de oración, hacemos clamor de oración. A veces en la vigilia de oración, hermano, tenemos una vigilia cada noche, oración y alabanza nada más, inclusive ni siquiera palabras, ni siquiera mensajes tenemos. En los clamores, eso es clamor, y alabanza y ni siquiera mensajes tenemos. Y en los servicios de oración, pues, muchas congregaciones lo que hacen es puro orar, y ni siquiera mensaje de la palabra se tienen. Entonces, se ha apartado la Biblia a un lado, entonces, claro, el cristiano ve como que es más fácil orar para que Dios le revele cosas a uno, y hemos apartado la palabra. Entonces cuando, por ejemplo, viene usted o viene un maestro enseñando algo que esté en la palabra como esto, entonces rápidamente le hacemos la cruz y decimos, sape gato, ¿ves? Sape gato, que el Señor reprenda al diablo porque está enseñando algo que no es. No, lo que pasa es que te está enseñando algo que es, pero como tú no has indagado, como tú no has escudriñado, como tú no has buscado, como tú no has hecho una investigación seria de lo que está sucediendo allí, entonces está viendo a los demás como el diablo. Pero hay que tener cuidado, hermano, porque el diablo ha cegado el entendimiento. La Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento de la gente en este mundo para que no crean a la verdad, sino que crean a la mentira. Eso es una realidad, pastor. Pero fíjese algo, ¿no? Y hay que mantener el equilibrio, porque los apóstoles tuvieron una propuesta muy clara. Nosotros debemos dedicarnos a la oración y a la palabra de Dios. Amén. Ellos consideraron eso como algo muy claro. Fundamental, algo fundamental. Y de Jesús sabemos por los evangelios que tenía una vida de oración profunda. Lo sabemos por los evangelios, que pasaba a los lugares solos y allí oraba. Pasaba incluso la noche entera orando. No dudamos de la vida de oración del Señor. Sin embargo, son malos episodios donde la Biblia registra Jesús predicando y enseñando que orando. Entonces debemos tener un equilibrio. Porque así lo indican los textos bíblicos. La vida de oración y la vida del mensaje, por otro lado. Tanto el mensaje leído como estudiado, como el mensaje predicado. En eso nosotros debemos tener un balance, debemos tener un equilibrio. Amén. Bueno, vamos a cortar la mensajería a ver qué nos dicen los hermanos. Aquí me están mandando un mensaje. ¿Sabes que hoy hubo una graduación en el Liceo Pérez Hernández? Pues muchos muchachos se graduaron de bachilleres, y entre ellos hay algunos hijos de hermanos que se graduaron de bachilleres. Entonces, vamos a felicitarlos por aquí, ya que nos están llegando unos mensajes. Aquí dicen los mensajes. La hermana Marestán nos manda un mensaje y nos dice, se perdió aquí está, dice, Jesús Romero es bachiller, el gran Rojito, es graduado hoy en el Liceo Pérez Hernández. Dios le bendiga a Jesús Romero Jr., que lleva bachiller, un mensaje de nuestra hermana Amada, que está en sintonía. Amada, Dios te siga bendiciendo. También se graduó la hija de nuestro hermano Antonio, nuestra hermana Leina, también es bachiller de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, hermano, estamos contentos porque estos muchachos han hecho un esfuerzo pues para graduarse, y sus padres que hemos estado en todo tiempo ahí ayudándolos ahí para que ellos puedan, en la vereda 4 de Aracuita, en esta vereda está de júbilo,
porque ahí se graduó de bachiller la hija de Leila y Antonio Rodríguez. Felicitaciones. Amén. No Sí. tenemos aquí los muchachos que hacen las papadas, ¿cómo es? Ok. Dice aquí, bendición siervo. Bendiciones siervos. También hizo un pacto con Noé. También hizo un pacto con Noé. Tampoco le atribuyó acondicionamiento después del diluvio con la señal del arcoíris. Sí, Dios ha hecho, el único que puede pactar con el hombre es Dios. Sí, pero lo que ocurre es que el hermano está haciendo el comentario, y yo tengo un comentario, que la alianza que hace, que realiza Jesús, no tiene condiciones, y el hermano está haciendo un comentario de que el pacto con Noé tampoco estuvo condicionado. Sería interesante pensar. Amén. Entonces dice, Dios le bendiga, mis hermanos, maravillosa clase, gloria a Dios por su inmenso amor. Dios abre los ojos espirituales de todos los que le necesitan. Amén. Nuestra hermanita Soraya, oye hermana Soraya, gloria a Dios, aleluya. Dios le continúa bendiciendo, y una bendición va a ser, Dios le continúa bendiciendo, y una bendición va a ser una bomba con los dos explosivos juntos. Oye, gloria a Dios, este es puro dinamita, puro dinamo, como dicen por ahí. Dinamo, ok, el hermano que está buscando la cuestión en Google. Buenas tardes, porfa, para que haga una oración por mi mamá Anselma de Monloy, que se encuentra delicada de salud. Muy bien, hermana Soraya, ahí anote a nuestra hermana Anselma para que Dios le pueda ayudar y le pueda bendecir. Amén. Gloria al nombre de Dios. Que hice los mensajes aquí, hermana Elisa, en el teléfono que usted tiene, ya que yo leo uno por aquí y usted lee otro por allá. ¿Cómo dice aquí la mensajería? ¿Ves? Si hay alguna pregunta referente a lo que estamos enseñando. Ok, vamos a leer los mensajes por Radio Bendición 92.7 FM. En su programa La Luz de la Palabra, este mensaje dice: pide oración por Dylan de su primera Almanzor, que tiene 7 meses, tiene fiebre y mal del estómago desde anoche. Soy Carolina Almanzor. Amén, amigo. Ok, buenas tardes. ¿El príncipe del pueblo de Israel es o no es el pueblo elegido de Dios? Bueno, Pastor Henry, dígalo usted, varón. Dígalo. Israel, el pueblo de Israel que existe hasta el día de hoy. La gente quiere salir, la gente que está aquí quiere que se le dé una respuesta concreta y precisa. ¿Es Israel el pueblo escogido de Dios? Mire, la escogencia de Dios tanto para Israel como para toda nación, en este momento en que nos encontramos ellos, pasa por Jesucristo. Por supuesto, y por cierto, Jesucristo fue judío también, y él dijo: la salvación viene de los judíos, no dijo está en los judíos, sino viene de allí, y se estaba refiriendo a él, a su persona en ese momento. Hay que recordar que según la Biblia, el Señor dijo que el reino les era quitado a ellos y les iba a ser otorgado a gente que produjera frutos. Y eso obviamente nos corresponde a nosotros en este tiempo como iglesia. Debemos reconocer que Dios tuvo un trato especial con Israel, y así está contemplado en todo el Antiguo Testamento, pero cuando usted ve en el Nuevo Testamento, no fue que Dios rechazara a Israel, sino que ahora Dios extendió ese privilegio que antes lo tenía para con Israel, lo extendió a todas las naciones. E incluso en el mismo Antiguo Testamento también encontramos casos de Dios tratando con los gentiles. Mire usted el caso de Jonás cuando se dedicara a Nínive, y así nosotros podemos ir recopilando otro tipo de ejemplos. Pero repito, este privilegio especial que pudo haber tenido Dios con Israel en este momento no se puede ver como un rechazo, sino como una extensión de Dios hacia todas las naciones, y esa extensión se puede ver en la predicación de Dios. Amén. En otras palabras, pues, Israel no es este pueblo predilecto que antes era el pueblo único ni predilecto, sino que ahora, aparte de Israel, están incluidas también todas las naciones. O sea, que Israel y todas las naciones están incluidas dentro del pacto de salvación, porque Cristo murió tanto por Israel como por los gentiles, y por lo tanto ahora todos tenemos entrada al reino de Dios a través de Jesucristo. Eso sí, a través de Jesucristo. Sin Jesucristo, hermano, no puede haber salvación. Cristo lo dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. O sea, gloria a Dios. Amén. Esperamos que haya sido
responder a su pregunta. Este mensaje dice: hola mis hermanos, feliz de oírlo, sigo estudiando con ustedes, sigo luchando y voy a vencer todo lo puedo, el Señor me fortalece. Amén, gloria a Dios. Seguimos, gracias, hermano. El Señor Jesucristo no bajó a los infiernos, pero sí al Seol a predicar a los espíritus encarcelados, y llevó cautiva la cautividad, y separó a los que estaban al seno de Israel, como le dice la parábola del rico y Lázaro. Gracias, hermano, en Wilmer Durán. Bueno, hermano Wilmer, oiga bien, creo que me disculpa, ¿no? Creo que hay una confusión hay una confusión fuerte, porque nosotros le vamos a demostrar por la Biblia ahorita que esa doctrina o esa teoría de que Jesús fue y le predicó a los espíritus encarcelados y se lo llevó para el cielo, nosotros le vamos a demostrar por la Biblia que esto es mentira, o sea, que la Biblia no dice eso, y aparte que la Biblia no dice eso, la Biblia lo que dice es otra cosa. Falsa doctrina. Falsa doctrina. Ahora vamos a probarle por la Biblia a nuestros hermanos, y bueno, gracias a Dios que el hermano nos mandó el mensaje. Fíjense lo que dice la Biblia allí en el libro de los Hechos, usted ubíquese allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a leerlo allí. Usted tiene una versión allí, nueva versión, hermano Contreras. Bueno, lo vamos a leer en la nueva versión, y también es el Reina Valera. Fíjense lo que dice Hechos 2:29. ¿Cómo dice, hermano Contreras, por favor? Amén. Hechos 2:29. Fíjense lo que dice aquí. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Amén. Eso lo dice el apóstol Pedro, dice que está inspirado por el Espíritu Santo. Y allí en la Biblia de Reina Valera, como dice, una manera, por favor, fíjate lo que dice allí, vamos a leerlo en Reina Valera, de todas maneras léalo allá. Porque, hermano, esta doctrina hay que tumbarla, la Biblia la tumba. ¿Cómo dice? Varones y hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. El apóstol Pedro está diciendo que el sepulcro de David está ahí. Fíjense que está diciendo que David está ahí, en el sepulcro donde fue enterrado. Y el versículo ahora, el 34, como dice allí, hermano Contreras, por favor, ahora léase 2:34, vamos a leerlo en la dos versiones. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. Amén. Aquí dice, hermanita. Pero David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Amén. Bien. ¿Qué podemos decir aquí, hermano Contreras, por favor, para nuestro hermano? Pastor, lo importante es ver esto en el contexto. Amén. El contexto mata todo y está por tierra esta falsa enseñanza. Nosotros le hemos dedicado a estos temas enteros, pero bueno, vamos a explicar esto. Fíjense que ese es el primer discurso del apóstol Pedro. Y está lleno del Espíritu Santo. No solamente está lleno, es que el Espíritu Santo está viniendo. Pero Pero observen que ya Jesucristo resucitó y ascendió al cielo. Lo próximo fue la venida del Espíritu Santo y la habilitación de los apóstoles para predicar el Evangelio. Ha acontecido todo eso, Jesús está en el cielo, el Espíritu Santo ha venido, los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo están predicando, y dice Pedro en el versículo 29, queridos hermanos, piensen en esto, que Pedro quiere que piensen. Amén, amén. Piensen en esto, pueden estar seguros de que el patriarca David no se refirió a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está aquí todavía entre nosotros. Si Jesús bajó a los infiernos o al Seol y se lo llevó, ¿cómo puede Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, decir que David murió, fue enterrado y su tumba todavía O sea, que estaría contradiciendo a Jesús. En un marco completo de contradicción. Y lo segundo que dice fue que David no subió al cielo. Oye, otra contradicción. Completa. Entonces, ¿quiénes son los que se están contradiciendo entonces? Porque bien, hay una contradicción, y de que la hay. Lo que hay es una mala interpretación de textos bíblicos, hay una mezcla, un sincretismo de textos bíblicos. Ahora, esa mezcla viene de la formación y la desinformación que hay en nuestra cabeza. Porque cuando yo mezclo
Efesios capítulo 4, del verso 8 en adelante, cuando yo lo mezclo con 1 de Pedro capítulo 3, del verso 18 en adelante, y lo leo mal leído, y lo aplico mal aplicado, entonces yo llego a este tipo de conclusiones. Pero ninguno de los pasajes dice que subajo a ninguno infierno, y no afirman nada de lo que están afirmando muchos hermanos. Y uno se pregunta, si fue verdad que Jesús bajó al infierno a predicarle a los espíritus del encarcelado, ¿en qué momento les predicó? Entonces ellos dicen que cuando murió, pero el texto dice que resucitado fue que predicó. Exactamente. Entonces tienen que ponerse de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que es lo que estamos hablando. O sea, tenemos una gran cantidad de miembros de iglesias confundidos. No hay quienes enseñen, hermano, porque verdaderamente si usted analiza ahorita por la radio y la televisión, lo que se están predicando son mensajes de pacto, de dinero, de aquí cuestiones terrenales, y se ha olvidado la palabra de Dios. Creo que la única emisora que está predicando la palabra de Dios como que es esta, porque la demás emisora es en pacto, dinero, estudiar, y la emisora de televisor, bueno hermano, eso está increíble, ¿ves? Entonces, tenemos un pueblo allí, hermano, que quieren verdaderamente, que aman a Dios, que quieren que Dios lo sane, quieren que Dios lo use, quieren que Dios lo ayude, pero el mensaje está totalmente desviado y no hay quien les enseñe. Entonces, hermano, hay que darle gracias a Dios porque no es que nosotros seamos los mejores, porque yo le voy a decir una cosa, aparte de nosotros, también se está enseñando la sana doctrina, siempre se enseñará en el mundo porque el Espíritu Santo ha escogido hombres y mujeres para que la sana doctrina se enseñe. Lo que pasa es que aquí pasa lo que sucede con los apóstoles. Ves que los apóstoles tenían un grupito donde ellos enseñaban, pero los judíos lo arropaban con toda su enseñanza y toda su doctrina. Entonces usted ve a un Pablo enfrentando a un mismo Pedro. Pues es usted que en vez de estar de acuerdo los dos, pero más adelante Pedro dice, mi amado hermano Pablo, Es que Pedro muestra humildad, porque usted es el enfrentamiento que Pedro se quedó callado. Oye, Pedro no dio pero ni tío. Cuando Pedro habló de Pablo, dijo nuestro amado hermano Pablo, ha escrito cosas difíciles de entender. Dios oído, las cuales los incautos e inconstantes suerte para su propia servicio. Oye, no te va a pasar, pero yo cojo los mensajes. Espero que el hermano haya entendido en esta tarde que hay que leer la Biblia. Amén. Feliz tarde. Les bendigo. Sé que no es el tema, pastor, pero ¿qué opina del diezmo y la ofrenda? Hermano, mire, no es el tema, pero usted tiene que ofrendar, oiga bien, nosotros tenemos que dar a Dios de lo que Dios nos ha dado, hermano, eso es bíblico. Eso es espiritualidad también, ¿no? Porque a veces la gente piensa que la espiritualidad es orar mucho, leer mucho la escritura, congregarse mucho, pero también la espiritualidad tiene que ver con el bolsillo. Amén, claro. Tu hijo, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Sí, lo que pasa es que se han tomado estos textos para manipular. O sea, estamos claros que es lo que se ve hoy día. Pero más adelante estaremos dándole el tema de eso. Amén. Amén. Aquí dice, el sacrificio de Jesucristo no rompió las barreras y las razas. No hizo un solo pueblo por medio de su sangre. Es Israel espiritual. Amén. Amén. Y entonces dice aquí, buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Tengo conocimiento que la palabra infierno, traducida al español, significa sepulcro. Es Olga y un saludo a todos. O sea, la hermana dice que la palabra infierno es traducida a sepulcro, por ejemplo. Sí, en algunos contextos. Es que lo que va a determinarlo va a ser el contexto. Sí, lo que pasa es que Seol, se traduce Tártaro, Gehenna, y la Gehenna está ambientada en el valle de Hinnom, donde incluso Jeremías llegó a maldecir ese lugar. maldito en el león. Sí, señor. Y en ese lugar se quemaban cuerpos de criminales y de animales. Entonces el contexto lo va a determinar. Amén. Bueno, está claro, hermano. Gracias. Seguimos entonces. Buenas tardes, hermano. Ore por reparar mi carro. El señor que lo tenía me lo desvalijó, pero le comprar muchas cosas. Pido a Dios que me ayude a armarlo de nuevo. Buenas tardes, Pedro Conforme de Santiago. David de Mariche de la Curi también. Ok, vamos a estar orando entonces por el bebé de nuestro hermano David Santiago, que llama el niño.
vamos a orar por la distancia. Seguimos entonces, Manuelita. El mensaje dice: qué bendiciones tener a dos grandes maestros. Gracias, mi Señor. Amén, amén, gracias, hermano. Gracias. Usted ya está respondido. Hermano, usted había dicho que las ofrendas eran un mandato de Dios, pero no dijo que los diezmos, si son un mandato de Dios, y quiero saber, me disculpa. Hermano, este no es el tema. Ahora, los diezmos... Me disculpa que ese no es el tema. Bueno, aquí es los diezmos, hermano. El problema con los diezmos es que el 10% de la ganancia de la persona, y eso se utiliza en el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios pide más que el diezmo. Ahí es el problema. Usted se pone, yo le pongo a profundizar en eso. Si usted se ganaba 100 bolívares y le daba 10, ahora usted se va a ganar 100 bolívares y va a tener que dar 50. Yo le profundizo el tema. Así que vamos a seguir donde estamos. Aleluya. Amén. Este mensaje dice: amados apóstoles, una pregunta: ¿por qué si teólogos, maestros, saben la verdad de este engaño, por qué no lo hablan? Bueno, hermano, el problema es que yo mismo sabía de esa. O sea, yo creo que ellos están confundidos, hermano. Yo creo que ellos están confundidos. Creo yo que ellos están confundidos porque ellos están dispuestos a morir por esa verdad, hermano. ¿Usted cree ¿ves? Creo que ellos están confundidos y creo que en su confusión están confundiendo a mucha gente. El problema es que hay confusiones que son rentables. Gloria a Dios. Hay confusiones que son rentables. Y cuando estas confusiones son rentables, me garantizan un estatus, me dan popularidad, me dan un nivel de aceptación. Cuando yo descubro una verdad, o soy llamado a investigar una verdad que me está confrontando, eso puede generar en mí temores. Puede generar en mí el temor a perder la popularidad, el reconocimiento y ciertos niveles de estatus. Por eso pregunto si no habrá detrás de todo eso un botón de arepa. Como pueden haber personas sinceramente engañadas. Es que pero se da mucho en el caso de los que nos siguen, pero a veces no tanto en los que enseñan. Porque, hermano mío, mire, el que enseña es una responsabilidad. La escritura muestra, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que por ellos recibirán mayor condenación. Entonces hay que ver las implicaciones de todo esto, porque cuántas corrientes religiosas hay en el mundo y no todas están en la verdad, No. porque hay una sola verdad. Ahora, ¿cómo ha de arreglarse? Ahora, no todas están en la verdad, pero todas están en Cristo. Ese es el problema. Sí, oye, la gran mayoría todas están en Cristo. Es el Cristo místico, hay Cristo de especulación, Bueno, pero hay Cristo clientelares, rentistas, y hay Cristo bíblico. entonces, por ejemplo, fíjense, el problema, hermano, es que a veces la gente se encapricha. Por ejemplo, nosotros hemos enseñado aquí, ¿no?, que el texto de 1 de Juan 5:7 está añadido a la Reina Valera. Y ustedes enseñaban anoche que la generación que venga, que compre la nueva versión de Reina Valera, se van a dar cuenta que este texto no existe y que aquellos que enseñaron 1 de Juan 5:7 se van a tener que tragar sus palabras, por lo que más o menos enseñaban ahora. Pero sin embargo hay hermanos que siguen con la terquedad que este texto, la Biblia de ahora que la están quitando, porque el problema es, o la Biblia de ahora lo están quitando o está añadido Reina Valera. ¿Cuál es el problema mío? Bueno, yo voy a investigar. Si lo están quitando, si la Biblia de hoy día lo están quitando, yo voy a investigar para ver si es verdad que la están quitando. ¿Para qué? Para explotarlo por las radios, en las plazas y en todas partes y que lo quitaron. Pero si la Biblia de Reina Valera lo añadió, yo tengo que investigar para ver si fue que la añadió. Yo no puedo seguir con la misma posición. Bueno, no, o sea, tercamente de que yo tengo la razón y que lo que yo digo eso es, pero no estoy investigando nada. Así es. Ahí no es el problema. Gente que quiere defender lo indefendible. Exactamente. Aceptar lo inaceptable, justificar lo injustificable. Ya, vamos a investigar el asunto. Ayer resaltábamos esto y decimos que el primer paso del exégeta, del intérprete de la Biblia, es antes de interpretar el texto tiene que asegurar que lo que está leyendo y va a enseñar
forma parte de la palabra inspirada por Dios, porque si no forma parte de ellos y usted está interpretando algo que no está inspirado por Dios, usted se imagina lo que está pasando. Oye, hay un lío. Entonces, hay que investigar para ver si lo que se está diciendo es verdad. Que el privilegio que ustedes tienen con los programas nuestros, tanto de cátedra como que se le manda a investigar, investigue, lea, estudie, ¿ves? O sea, sin manipulaciones. Si usted investiga, porque oiga bien lo que están diciendo, que ese texto está en ello, no soy yo, es la sociedad, oiga bien, es la sociedad bíblica mundial, que son los encargados de estudiar esa cuestión, hebreo y griego, y ahora se están reuniendo grandes cantidades de teólogos multidisciplinarios. ¿ves? Y en la crítica textual revisan Pergamino, Papiro, Códice, historia de las copias, de la traducción, el contexto hebreo, el contexto de la iglesia, se revisa todo esto se revisa y con todo cuidado. Los judíos cuando escribían el nombre de Dios, retiraban la pluma, cada vez que escribían el nombre de Dios, retiraban la pluma y la cambiaban. Cuando estaban elaborando las copias y cometían varios errores, borraban todo el material y volvían a empezar de nuevo. Eso no sabe la gente, y había muchas Biblias que para poderlas tocar las envolvían primero con un trapo. O sea, que el asunto, hermano, cuando nosotros profundizamos, es tremendo, no es así tan sencillo. Es que nosotros nos llegó la Biblia, la tenemos en el brazo y no pensamos en la historia que hay detrás de eso, los conflictos, las persecuciones, la sangre derramada, y todavía el texto sigue aquí inspirando. Amén, gloria a Dios. Tú una bendición. Bueno, vamos a seguir con la mensajería, ya que tenemos una gran cantidad de mensajes en esta hora, a ver qué dicen los oyentes. Saludos a Leila que está en sintonía y también saludos a Elvira, la gran niñita que tiene 5 de edad y está en sintonía del programa. Gloria a Dios, saludos de 5 años, wow. Para que te vean. Gloria a Dios. Dice aquí, cuando quiten este texto de la Biblia de Valera, ya lo están quitando, ya lo escucharán. Ese es el anticristo que quiere quitar toda la verdad. Es verdad, el hermano Nelson, un fiel oyente, siempre está en contacto, es un hermano de Charellave, gloria a Dios, y bueno, es verdad lo que dice. Amén, amén. Y quiero aclararle algo, pastor. No se trata de que todo el texto va a ser retirado, sino la segunda parte del texto. Porque la segunda parte del texto, específicamente la que dice para los gente, porque tenemos que ser muy honestos con toda la audiencia y con la historia. Pues, primera de Juan 5:7, en el texto griego, tal cual como está presente ahora y va a ser reconocido en cualquier versión de la Biblia, lo único que va a decir va a ser, porque tres son los que dan testimonio, es lo único que va a decir. No va a decir en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, eso no lo va a decir. Entonces, para que nos quede absolutamente claro, eso es lo que va a desaparecer del texto, porque eso forma parte de un agregado, venía en paréntesis, escrito en letra minúscula, y eso fue agregado a partir más o menos del siglo VIII. Y era un comentario del traductor, no formaba parte del texto. Aquí me mandó un mensaje nuestra hermana dice así: si se da cuenta lo que ustedes dicen que acaba de salir del mercado la nueva Biblia Reina Valera de la prosperidad avalada por los megapóstoles de la prosperidad. Oye, yo sacaron una Biblia ya, bueno, gloria a Dios. Hermano, lo que pasa es que aparte de judíos, también hay loros que hacen lo que hacen es repetir como loros. Bueno, sí, hermano, es verdad, mire, nosotros, buenas tardes, hermano. Por favor, para que me complaque con una alabanza que enciende una luz. Muy bien, Oscarcito, tiene un poco de alabanza aquí. Pastor, la palabra de Dios, al César lo que es César y a Dios lo que es Dios. Uno entrega el diezmo al Señor porque es un mandato. Amén, mejor, amén. Seguimos entonces. Madelita, ¿qué me dice los mensajes? ¿Qué es cierto que los cantantes de Puerto Rico tienen pacto con Satanás para tener éxito con su música? Responda, por favor. No, yo no sé nada de eso porque, o sea, no. Yo sé de lo que está escrito en la Biblia. Amén, perdón. De eso no. Disculpen, pero no sabemos eso. Amén. Gracias. Este mensaje dice: Dios les bendiga, mis hermanos, maravillosa clase, gloria a Dios por su inmenso amor.
Dios abre los ojos espirituales de todos los que te necesitan. Amén. Amén, amén, amén. Dice el mensaje así: feliz tarde, mis amados hermanos. Wow, qué tremendo programa. El diablo está temblando con la cola entre las piernas. Excelente enseñanza. Saludos al historiador bíblico. Bendiciones, hermano José Paz. Amén. Bueno, no, José Paz bautismo. José Paz está bautizado, pero es que gloria a Dios, el historiador bíblico. No, usted es un hermano. Usted es un historiador bíblico, hermano. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo, después que se vaya a esta tierra, le haremos el reconocimiento y le haremos el estatus. Porque nosotros somos así. Nosotros reconocemos a la gente después que se muere. Gloria a Dios, después que se está conquistando. Amén. Seguimos continuando. Este mensaje dice: buenas tardes, pastores, bendiciones. Una pregunta: ¿a qué instituto bíblico podemos asistir para estudiar teología? Gracias. Es Juan G.P. Bueno, Gran Henry, denle un consejo al hermano Juan. Bueno, hay varias alternativas. Lo importante es visualizar el texto primero para uno poder hacer una sugerencia. En lo personal que estudié, me formé en un instituto con características ecuménicas, aunque mucha gente pueda escandalizarse o horrorizarse por el término ecuménico. Nos referíamos a ecuménico porque confluían distintas tendencias religiosas, tanto judíos, católicos, protestantes, etc. El único objeto de interés era descubrir lo que era la Biblia desde su historia, lo que ella tenía que decir, y a partir de ahí pues se estudiaba y se estudiaba bien, mientras que a veces hay institutos bíblicos que obedecen mucho a una sola línea y esa línea suele estar viciada, pues, al no estar abierta pues, a otras cosas. Seguimos entonces, seguimos. Dios le bendiga grandemente, hermano. Orar es pedir por todo, ¿verdad? Amén. En la Biblia dice que no sea oraciones repetidas. ¿Y me puede explicar, pastor, por favor, cómo se ora? Bueno, hermano, la Jesús dijo, cuando oren, digan Padre nuestro que está en los cielos, ¿verdad? Entonces usted se va por ahí, Padre nuestro que está en los cielos, Señor, tú eres grande y ven en los cielos, pero ahora está en mi corazón, y usted se va por ahí, bueno, hermano, Además hay que acotar que la palabra orar significa hablar. Mientras que la palabra repetir es otra cosa. Entonces la oración no es una repetición, porque es prohíbe la repetición, y se piensa que por culpa de Dios se la han escuchado. Se supone que cuando uno habla piensa, siente, expresa, franqueza, se comunica. Entonces si usted ora, lo importante es que aprendamos a comunicarnos, y desde ahí bueno, exprese a Dios con franqueza, con sinceridad y total. Amén. Así es. Buenas tardes, hermano, para que hagan una oración por mi sobrina Jenny, que tiene fiebre, y también por mí. Amén, amén. Te dice: buenas tardes, hermano. ¿Y qué dice usted de aquella persona cuando dicen Dios me habló, y aseguran que ellos Dios todo el tiempo le están hablando? Pero usted tiene un teléfono y habla pegado, eso es lo que yo le puedo decir en esta tarde, porque imagínense, hermano, miren, si la gente entendiera que Dios no habla como la gente piensa, la verdad es que la gente escucha voces extrañas y dice que Dios es el gran problema. Pero si analiza, por lo menos fíjense, yo le da la palabra a Abraham a los 75 años. Y después aparece, imagínense, fue como que no le habló más. Después le aparece cuando Abraham tenía como, bueno, duró tanto que Abraham se desesperó y la mujer de Abraham se desesperaba porque no le hablaba. O sea, el teléfono se dañó. Y entonces tuvieron un hijo que está ahí, pero que no era el de la promesa. Y ese patrón bíblico está claro ahí en la escritura, cuando usted se detiene a ver, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento Dios hablaba todos los días, porque usted no lo encuentra en ninguno de los geógrafos, porque ninguno de los autores sagrados de la Biblia se presentan como si Dios estuviera hablando continuamente y todos los días. Para estudiar el periodo en el que se escriben las cartas, se escriben los libros, o las circunstancias que hacen posible el nacimiento de los textos que hoy nosotros estudiamos, descubrimos que Dios no hablaba ni habla todos los días. No, es que esto no es así. Lo que pasa es que la gente, bueno, hermano, tienen un habla pegado, bueno, ellos se dan cuenta. Yo seguimos, gracias. Dios les bendiga, hermano. Según los judíos están esperando al Mesías y dicen que los judíos van a ser engañados por el anticristo.
Es que los judíos están engañados ya. ¿Sabes qué? Yo digo una cosa. O sea, como que ustedes me traen un billete falso y ustedes digan, hermano, me trae un billete falso en el año 3000. Ya usted no tiene el billete falso ya. O sea, los judíos están engañados, que Cristo vino, lo tuvo al frente y decía, pero ¿dónde está el reino que no lo vemos? Y van a engañar el ciego. ¿De qué lo van a engañar? ¿Qué más lo van a engañar? O sea, esta es una teoría falsa y mala para apoyar otra teoría más falsa y más mala todavía. Así es. Buenas tardes, hermano. Le pido oración por mi hija Lady Delgado, que se casa el 9 de agosto. Gloria, aleluya. Amén. Amén. Dios le bendiga. Pastores, excelente estudio. Por favor, ¿cuál es el Facebook del pastor Contreras o la iglesia que pastorea? Es Mari. Efesios 20, el Facebook se me perdió. Yo tengo que actualizar. Lo tengo porque lo abrieron y ante la existencia me abrió una página, pero no se me perdió la dirección. A ver, no se preocupe que ya el pastor Contreras está traído también por YouTube. Lo pueden conseguir. Amén. Usted tiene esa misión. Bueno, aquí está la misionera, gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que feliciten a Paula, que se graduó de bachiller, hija de una hermana en Cristo, soy de Betania 3. Y siga predicando, pastor, que está Dios, le bendiga y le guarde. Amén. ¿Qué opina del pacto de Josué 24:14? El pueblo con el Señor, hermanos, ustedes son israelitas. Amén. Todos esos pactos están enmarcados dentro de obedecen pues en líneas generales a lo que está contemplado en el Antiguo Testamento. Es que mire, todos los pactos que tuvieron en Cristo, ya no hay más pactos, hermano, no vamos a desembocar ahí. A ver, dice aquí, la gran hermana dice, la gran hermanita tiene 5 años de edad, pero un rato está muy equilibrada, un ratico ve comiquita y otro ratico oye el programa de la palabra. Bueno, un saludo perdidita que tiene 5 años de edad, yo así bendición. Amén, y se dice, y el sacrificio de Cristo no rompió las barreras y la raza, no hizo un solo pueblo por medio de su sacrificio, es el Israel espiritual. Aclare eso, por favor, por su sistema político, por los judíos, pretenden recobrar su territorio y forman un estado independiente al negar todo lo bíblico, la hermana Berenice. Amén. Amén. Usted está más claro que nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Amén, claro. Bueno, disculpen, de verdad les respeto mucho, soy su hermano Darwin Zúñiga, pero creo que la parte que Jesús predicó a los espíritus encarcelados tuvo, pues. Hay que aclarar eso. Mañana vamos a estar aquí nuevamente mañana, para poder con el oyente, porque eso no acaba el programa. Y nos estamos empezando. Para terminar ok. Para hablar mañana un poco acerca de la restauración de Israel en el 1948, hablar un poquito a la gente que en cuanto a esa. Amén. Ok, para terminar el mensaje dice, estuvo fuera del tema, ¿por qué? Porque la parte de David no tiene que ver con el texto de que Jesús descendió y perdonó. Por supuesto que sí, claro que tiene que ver. David formaba parte de los santos del Antiguo Testamento y de los muertos, y si usted afirma que cuando Jesús murió bajó, predicó la tristeza y se lo llevó para el cielo. Los cautivos, pues no pudo haber dejado. Qué vacilón. Gloria a Dios. O sea que le damos gracias a Dios porque verdaderamente Dios es bueno. O sea que Dios se llevó a todo el mundo, menos a David, y David era conforme al corazón de Dios. Oye, Dios me lo bendiga, hermano. Mañana seguimos con ustedes. Amén. El pastor Enrique y yo mañana continuamos con este tema. Dios me lo bendiga. Amén. Es importante que mañana estén en sintonía. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a leer unos pocos mensajes. Este dice, yo le bendiga a mis hermanos. Yo quiero que ustedes aclaren cuál es el verdadero vestuario de la persona cristiana, más en la cama cristiana. Este otro mensaje dice, pido la oración por mi matrimonio. Ok, este dice, Dios, perdón, peor el respeto, como digo, perdón, peor
el respeto como líderes y buenos maestros. Zúñiga, firma. Bueno, gloria a Dios. Dice, hola hermano, soy Manuel Marcano. Pido una oración para entregarme a Cristo Jesús. Amén. Hablando por Manuel Marcano. Buenas tardes, pastores. Es el gran Franklin. Adelante con la palabra de Dios. Hoy al culminar, le pido la canción Yo te extrañaré de tercer Yo te extrañaré, Oscarcito. Amado, Reina Valera y nueva versión es la misma, es Marina de Valle Alto. Reina Valera y nueva versión. Ya te haga la evaluación que sea allá. Depende de la versión de Reina Valera. Viene el hermano que va a recibir a Cristo Jesús en su vida, que está listo para esa decisión de fe, y queremos orar por usted para que pase en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por esta decisión valiente, Señor, de nuestro hermano, que en este momento ha abierto su corazón delante de ti. Hoy te reconoce, Señor, como tu único y suficiente Salvador personal. Perdona todos sus pecados, Dios mío, recíbelos, dale vida eterna. Permítele pasar de nuestra vida, Señor amado, arroja todo poder de las tinieblas fuera de su vida, Señor, y permítele congregarse, Señor, en una iglesia donde pueda crecer y honrarse, Dios, hasta que tú vengas o Él vaya a reunirse contigo. En el nombre de Jesucristo, amén. Te felicito, amado, has pasado de muerte. Amén. Bendición. Gloria a Dios. Bueno, llegamos al final de nuestro programa por esta tarde. Y hermano, algunos mensajes quedaron sin leer, algunas preguntas que mañana serán respondidas mediante la voluntad del Señor. Usted sigue estudiando, hermano, analice, estudie, investigue, como dicen nuestros pastores maestros, muy importante. Y le damos gracias a Dios por usted que estuvo aquí en sintonía, esperando la enseñanza de esta tarde haya sido de edificación para su vida espiritual y de mucho provecho también. Estuvimos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, que les habla su hermana Elizabeth Romero. En el mensaje estuvieron nuestros pastores maestros Jesús Romero, Henry Contreras, todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuente. Pueden buscar también en Google, YouTube, que nuestra hermana Soraya Villarreal a partir de mañana a las 12 de la noche ya tendrán estos temas de hoy. Dios les bendiga, hasta mañana.